Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Arturo Moscoso para analizar este año del presidente Lasso. Arturo, buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, creo que no cabe discutir que el plan de vacunación es el gran éxito que tiene este gobierno, pero la pregunta es, ¿nos quedamos solamente ahí? ¿O el presidente Lasso tiene otras, primero, ofertas de campaña cumplidas? Que puede que sí, subir el sueldo, el salario básico en $25. ¿Qué más se le puede decir al presidente Lasso? Perfecto, compa, esto de hecho bien. Buenos días, Milton, gracias por la invitación. Buenos días, Verónica, y un saludo también a la audiencia del programa. Bueno, en efecto, ¿no? Tenemos un plan de vacunación exitoso, ha sido uno de los planes de vacunación más exitosos a nivel mundial, que creo que demuestra además que más allá de las disputas políticas, hay cosas de política pública que un ejecutivo sí puede hacer sin necesidad de la asamblea, ¿no? Entonces, eso de cara al futuro debería ser una lección misma para el gobierno en cuanto a cómo afrontar temas sin que pasen necesariamente por la asamblea, en donde tiene un bloqueo, ¿no? Temas álgidos de los que podemos hablar más adelante. Y bueno, pues el hecho de haber puesto la casa en orden económicamente hablando, ¿no? Las cifras macroeconómicas pues han sido exitosas, lo que también ha incidido pues en una recuperación del país, en el crecimiento económico y en un ligero aumento también de la tasa de empleo, ¿no? Evidentemente no es suficiente, falta mucho por hacer, pero creo que al menos en esos aspectos el gobierno ha demostrado eficiencia, ¿no? Sí. Dime. No, si estas dos cosas que tú mencionas que son importantísimas van bien, ¿por qué el presidente llega con 29-30% de credibilidad y de aceptación a su gestión? Y como comparamos, ni Moreno tuvo el 45% en su primer año. Descartemos que Moreno en ese primer año implosionó al correísmo y marcó un punto de quiebre con la Revolución Ciudadana que seguramente le causó que suban sus niveles de aceptación, pero Lasso llega desgastadísimo. Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos problemas, ¿no? El primero, creo que hay un problema de comunicación importante. El gobierno no ha sabido comunicar bien sus logros, no ha sabido explotarlos. Y claro, frente a un gobierno que comunicaba muy bien, como el gobierno de Correa, pues evidentemente se ven las diferencias, ¿no? Y el segundo, que son temas que, si bien tuvieron en su momento alto impacto, sobre todo el tema de la vacunación, ya pasó. Entonces la gente ya empieza a preocuparse de otras cosas, y esto va de la mano con problemas más acuciantes para la sociedad ecuatoriana, como es el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces el tema de la inseguridad ha venido a ocupar el primer plano de las percepciones de la gente. Y recordemos, Milton, que justamente es eso, ¿no? ¿Qué es lo que la gente percibe? Es lo que se mide cuando se mide credibilidad, cuando se mide popularidad de un gobierno. Y la percepción de la gente evidentemente está por el tema de, ok, estamos inseguros, y esto genera mucho impacto en las percepciones de la gente, y eso a su vez desdice de cualquier otra política pública exitosa, ¿no? Mientras esto no sea abordado con el éxito que debería abordarse, ¿no? Una crisis de la que evidentemente no se puede responsabilizar únicamente a este gobierno, pero que, claro, dado que el estallido de esta crisis, sobre todo la crisis carcelaria, ha sido en su periodo de gobierno, pues claro, el que paga los platos rotos es el gobierno de Lasso, ¿no? Entonces, y nuevamente viene a esto el tema de esta deficiencia en cómo comunicar las cosas, ¿no? Que puede ser acompañada de gestión, ¿no? Tú dices una cosa que es real, la vacunación se hizo sin necesidad de la asamblea,
pero sin necesidad la Asamblea también se puede abastecer de medicinas a los hospitales. No necesitas una ley que te ordene que abastezcas de medicinas. Y hacer del servicio público algo que el presidente ofreció y que seguramente, por ser un empresario privado, por ser un banquero exitoso, nos hacía imaginar que va a haber eficiencia en el manejo administrativo, en el manejo del Estado. Yo sé que no es lo mismo la cosa pública que el tema privado, pero a lo mejor la falta de gestión ha sido uno de los puntos más débiles del presidente Lasso. Sí, por supuesto, en eso concordamos, ¿no? Creo que, como decía al principio, hay políticas públicas que no necesitan pasar por la Asamblea, evidentemente. El tratamiento del tema del registro civil, ¿no? Algo que incide en el día a día de los ciudadanos, ¿no? Que necesitamos los documentos todo el tiempo para hacer cualquier cosa en este país, ¿no? Entonces, eso podría abordarse tranquilamente desde una política pública directamente desde el Ejecutivo. Lo mismo el desabastecimiento de los hospitales, ¿no? Y otros temas más. Y claro, la eficiencia en la burocracia es un tema que lamentablemente viene desde también décadas atrás, ¿no? Una burocracia poco eficiente, poco capacitada, que evidentemente genera inconformidad en la ciudadanía, ¿no? Pero claro, es difícil abordar ese problema con la crisis económica, con la falta de recursos con las que inició este gobierno. Pero que esperemos que ya de aquí en este segundo año, que esperemos haya un golpe de timón importante en el manejo de estos temas justamente, y en el enfoque de lo social en general, pues empiecen a mejorar, ¿no? Son las 8:29, estamos conversando con Arturo Moscoso sobre el primer año del presidente Lasso. Arturo, buenos días. Y bueno, viendo este primer año del presidente Lasso, como mencionaba Milton hace un momento, llega desgastado con unas cifras que no son muy positivas. Por ejemplo, la encuestadora Click sacó un reporte, solamente el 28.82% de los ecuatorianos cree que su gestión ha sido buena. Pese a que ha cumplido, por ejemplo, con el tema de la vacunación, ha subido el salario básico, tiene un manejo macroeconómico bueno, según las cifras que han dado oficialmente, pero ¿por qué la gente está inconforme, Arturo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué tendría que hacer en este segundo año para que las cosas cambien, o al menos la percepción ciudadana tenga una mejor idea de la gestión del presidente? Bueno, hay algunas cosas, ¿no? El primero, el que he hecho énfasis en esta entrevista, que es el tema de la comunicación. Creo que hay que mejorar muchísimo en comunicar lo que hace el gobierno, los éxitos que pudiera tener en su gestión. No puede ser que se hable de un tema exitoso y el mismo presidente se dispara en el pie, poniendo en el centro del debate una disputa con otros políticos o con otros actores de la sociedad ecuatoriana, y que sea esa el centro de la agenda de opinión y no los posibles éxitos que pudiera tener, ¿no? Entonces creo que ahí hay que trabajar. Evidentemente, lo que hemos dicho con Milton, el enfoque hacia cosas que puede hacer el Ejecutivo sin necesidad de pasar por la Asamblea. El tema del desabastecimiento de los hospitales pero ¿por qué públicos, crees que no lo hace? El tema del registro civil. ¿Por qué crees que lo descuidó? ¿Por qué crees que no lo hace si todos los días se reporta que falta medicina en tal cual hospital, insumos? No sé, anunció un plan de externalización de farmacias que se va posponiendo 2 veces además, y que sí puede ser una solución, pero va a empezar caminando lento cuando empiece. ¿Por qué no lo hizo? Lo del registro civil, se dice que el director del registro civil anticipó con tiempo lo que iba a pasar por el desabastecimiento de chips y de material en el exterior, y que no se le dio la relevancia del caso. Bueno, sí, evidentemente, ¿por qué no se lo hizo? No podría yo darte una respuesta, pero ahí viene el tema de cómo funciona también la burocracia, ¿no? No es lo mismo tener una empresa privada que manejar lo público. Ahí hay tiempos, hay cumplimiento de ciertos procesos de contratación pública, etcétera. Y la misma burocracia, ¿no? La misma burocracia, acordémonos de Mafalda, cómo se llamaba su tortuga, ¿no? Burocracia, justamente por cómo marchan los procesos dentro de estos temas. Ahora, evidentemente, eso no es una excusa, pero sí creo que hay que tomar en consideración
cómo funcionan las cosas ya en lo público, ¿no? Esperemos ya que justamente lo que anuncia ahora en el informe sean medidas ya de efecto inmediato en relación a estos temas y otros que son los que le urgen a la población, sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Que creo que es el tema que más nos está preocupando a toda la ciudadanía, dado este brote de violencia que estamos viviendo, ¿no? El tema de seguridad, por ejemplo, no es un tema que esté enteramente a la mano del presidente, porque hay que ser realistas, es una guerra desigual. El narcotráfico, el crimen organizado no es un enemigo regular, es un enemigo oculto que tiene incluso más poderío logístico que las mismas fuerzas del orden ecuatorianas. Creo que se puede hacer más, sí se puede hacer más. Creo que se puede generar una sensación de que algo más se está haciendo en el tema de seguridad, sí, siempre, pero ese es un tema que está ahí. Pero otra vez vuelvo al tema de la gestión. Cierto es que la burocracia funciona lento. Y te pongo un ejemplo en el tema de seguridad. Los 9 famosos millones que el 26 de enero el presidente dijo, esto es para la zona 8. Llegaron en mayo. En mayo podían haber declarado en emergencia el sector para que lleguen enseguida. Y resulta que el ministro dice, yo le entregué al día siguiente de lo que me entregaron el proyecto. El proyecto que la policía no lo presentó en 4 meses. ¿Qué era qué? Vamos a comprar 100 patrulleros, 40 motos, 2 blindados, etcétera, lo que sea. No lo pudieron hacer. Es decir, falla el sistema administrativo del país. Sí, puede ser, y puede ser también que haya otros intereses ocultos detrás de evitar que estas cosas tengan éxito, ¿no? Ahí no sabemos hasta qué grado ha penetrado el narcotráfico en las instancias del sistema público ecuatoriano, ¿no? Recordemos que tuvimos prácticamente 14 años de un permisivismo pero absoluto con relación a estos temas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel ahora está permeado por el narcotráfico la institucionalidad del Ecuador? Es algo que no lo sabemos bien y que pues lamentablemente puede generar efectos justamente en el combate a los grupos de delincuenciales y de narcotráfico, ¿no? Son las 8:35. Seguimos hablando con Arturo Moscoso sobre el primer año de gestión de Guillermo Lasso. Ahora, Arturo, veamos del lado político y cómo le ha ido al gobierno del presidente Lasso en este primer año, porque el oficialismo llegó obviamente con una mayoría legislativa que está en contra, y eso ha bloqueado obviamente el impulso de una agenda legislativa con una oposición importante. ¿Cómo vemos allí si tiene alguna salida en cuanto al tema político? Recordemos que se hablaba de esta famosa muerte cruzada que no se dio, pero ha sido complejo también el manejo político del gobierno y con operadores que no han sido precisamente operadores políticos. Bueno, Vero, yo creo que aquí hay que reflexionar también en el papel que ha tenido la oposición dentro de la Asamblea, ¿no? Tú puedes tener el mejor operador político de la historia, pero si es que del otro lado tienes gente que lo que quiere es desestabilizar, no negociar, o lo único que quiere negociar es impunidad a sus actos de corrupción, pues va a ser muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿no? No estamos hablando de una asamblea conformada por grupos políticos programáticos, ideológicos, que tengan diferencias en cuanto a cómo hacer las cosas dentro del Estado, pero que tengan un objetivo común que sea el de sacar el país adelante, ¿no? Lo que tenemos aquí son grupos que lo que pretenden es justamente que el gobierno no tenga éxito, a toda costa. Y entonces, ante eso, justamente cierran posiciones y no le permiten al gobierno ningún tipo de margen de maniobra, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el Ejecutivo frente a eso, no? Obviamente tener siempre la puerta abierta para negociar, porque algo se podría conseguir y de hecho el cambio de ministro de gobierno va en esa línea, ¿no? ¿Qué ha conseguido el ministro de gobierno? No lo sabemos. Tal vez ahora anuncie algo el presidente en su informe, quizá no, pero como te digo, cuando tienes a grupos francamente desestabilizadores, antidemocráticos, con una agenda que lo único que pretende es llegar al poder lo antes posible y lograr impunidad, entonces va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Y también negociar con quiénes y a qué costo, ¿no? Exacto, o sea, tú no puedes negociar cualquier cosa, no puedes negociar impunidad. Eso creo que tiene que estar descartado bajo cualquier óptica, ¿no? Y lo otro, pues yo creo que la muerte cruzada sigue siendo una alternativa que está ahí, ¿no?
yo me pongo en los pies del presidente y me pongo a pensar, tener 3 años más de este bloqueo absoluto, en donde no voy a poder aprobar nada con una asamblea que lo único que quiere es que yo le brinde impunidad a los corruptos, entonces prefiero jugarme una muerte cruzada, ¿no? Una muerte cruzada en donde sí, es una apuesta arriesgadísima, peor aún cuando los niveles de aceptación del gobierno han caído tanto. Pero de todas formas creo que en una posible muerte cruzada tienes primero un buen lapso para legislar sin necesidad de recurrir a la Asamblea, lo que puede traerle éxitos al gobierno frente a una posible campaña en los siguientes meses, ¿no es cierto? Y también dejar claro que quienes son los grandes responsables de este bloqueo más que nada son los grupos mayoritarios de la Asamblea, ¿no? Y creo, y si bien hablamos de una caída en la credibilidad del presidente, también hablamos de una caída estrepitosa en la credibilidad de la Asamblea, en la credibilidad de los políticos en general, ¿no? Y creo que eso debe de saber explotar el gobierno en caso de una muerte cruzada, ¿no?